Bien, entramos aquí en una cuestión particularmente polémica. Lo fue durante unos cuantos años, es verdad que es un poco una temática guadiana, aparece y desaparece en los últimos quizá meses o quizá con las otras problemáticas que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo el tema de la COVID, no se ha prestado tanta atención como hasta hacía poco con respecto a la cuestión de los deberes escolares. Ahí tenéis un vídeo muy interesante hecho por una madre de tres hijos que estaba harta o saturada con los deberes que tenían que hacer sus chavales y no tiene desperdicio. Es un vídeo muy corto y que yo creo que está muy bien hecho y que ejemplifica muy bien la carga que suponen los deberes para muchos niños, no para todos, ¿no? Que también esto es una cosa importante, ¿no? Que hay niños y niñas o adolescentes que no tienen muchos deberes porque rinden bien en clase o hacen los deberes rápidamente porque son más espabilados o por la razón que sea. Bien, el esquema de lo que voy a contar. Primero, las controversias. Segundo, qué es lo que dice la investigación. El tema de qué sabemos con respecto a los deberes, y me centro en el caso español. La cuestión del recurso a las academias e Internet para hacer los deberes. La regulación legal que hay con respecto a esta cuestión. Me pregunto en qué consisten los deberes, porque no está muy claro en qué consistan. Y finalmente, qué alternativas puede haber a los deberes escolares. Bien, controversia. Pues aquí tenemos varias declaraciones que he entresacado de diferentes medios de comunicación. Las dos primeras están tomadas del diario ABC y la tercera, la de abajo, está tomada del diario.es. Bueno, AMPE es un sindicato conservador que solo tiene afiliados de la enseñanza pública, profesores de la enseñanza pública, y esto es lo que dice una de sus representantes o de sus directivas. Dice, habría que reducir un poco la cantidad de, o sea, que está consciente de que nos pasamos con los deberes, pero dice, los deberes son necesarios, que constituye un hábito que todo alumno debe adquirir desde la escuela, y estas tareas ayudan a los estudiantes a comprender lo que es el esfuerzo personal. Bueno, yo creo que en principio se puede estar de acuerdo con esto, pero que simplifica mucho las cosas. Lo que dice el presidente en su momento, no sé si lo sigue siendo, de la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres y de Familia. Dice que las tareas para casa ayudan a reforzar lo aprendido en clase, que los deberes pueden ser un momento de afianzamiento de la identidad familiar, y luego se le va un poco la vena poética, ¿no? Dice, cuando padres e hijos trabajan conjuntamente, teniendo claro que no se trata de hacer los deberes, sino de caminar juntos en el desarrollo escolar y familiar de los hijos, ¿no? Está claro que este no debe tener problemas con los deberes de sus hijos. Y aquí tenemos la declaración de un representante de un sindicato claramente izquierdista, STEC, que dice que, bueno, que no se metan los padres en los deberes que mandan los profesores, ¿no? Que los profesores son los que saben y que, en consecuencia, que la CEAPA, los padres o quien sea, se deje de milongas y no se meta en un terreno que no le corresponde. Y aquí tenemos parte de lo que se dice en este folleto de la CEAPA, ¿no? Que más que quejarse de los deberes en sí, la CEAPA lo que considera es que son excesivos, que no deben mandarse deberes durante los fines de semana o durante los periodos vacacionales y cosas por el estilo. Bueno, si paráis la presentación podéis leerlo con cierto detenimiento. Continúo. Aquí tenemos pues una nota que envía, yo creo que es una madre, no recuerdo muy bien, pero bueno, debo que sea una madre o un padre, que está hasta las narices de los deberes que mandan a los hijos. Dice que no ha hecho los deberes porque se lo he autorizado yo y subraya la palabra yo, que los niños necesitan periodos para que su cerebro pueda descansar y que no fue el viernes porque no se encontraba bien, ¿no? Saludos y feliz año, ¿no? Esta se queja de los deberes que mandan los profesores para las Navidades. ¿Qué dice la investigación? Bueno, pues la verdad es que es poco concluyente. Yo creo que esto es un poco, pues en función de si a uno le gustan los deberes, puede encontrar investigaciones que dicen una cosa y lo contrario. Aquí tenemos la definición que suministra Harris Cooper, que es deberes son tareas que los profesores mandan a los alumnos, las cuales han de ser realizadas fuera del tiempo docente, fuera del tiempo, en el tiempo no instruccional. Digamos que esta es la definición canónica. Bueno, aquí tenemos el libro este de Harris Cooper, cuyo título, pues como podéis ver, es bastante combativo, ¿no? La batalla con respecto a los deberes. Bueno, su trabajo está basado en un metaanálisis, es decir, no es un trabajo propio, no es una investigación propia, es un metaanálisis, es, como podéis ver ahí, una técnica consistente en sumar numerosos estudios como si equivalieran uno solo, de 17 informes,
Y como se puede ver, pues en el 70% de los estudios los deberes correlacionan con mayor rendimiento y los deberes apenas explican un 4% de la diferencia de los resultados escolares. Que no hay correlación entre las horas dedicadas a los deberes y resultados académicos en primaria. Otra cosa es lo que ocurra en secundaria. Lo que va a decir Harris Cooper es que en la altura del bachillerato, de los niveles superiores de la educación secundaria, sí hay una clara correlación entre la realización de estas tareas y la obtención de mejores resultados académicos. Y Cooper es conocido por la regla de los 10 minutos, ¿no? El que dice que los deberes no deberían ocupar a los niños más de 10 minutos al día a medida que se avanza de curso, ¿no? Y es solo de lunes a jueves, es decir, serían 10 en el primer curso de primaria, 20 en segundo, etcétera, etcétera, sin superar nunca las 2 horas diarias. También señala que la cuestión esta de los deberes está muy ligada a la competencia internacional en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Se adelantan los soviéticos en la carrera espacial en los años 50, ¿no? El famoso efecto Sputnik, y lo que ocurre es que se piensa que nuestro sistema educativo funciona peor que el soviético y tenemos que exigir más a los alumnos y que se pongan a hacer más deberes. Y lo mismo ocurrió en los años 80 cuando Japón se adelantó a Estados Unidos en la carrera tecnológica. Fruto de ello fue la publicación de un famoso informe, A Nation at Risk, una nación en peligro, y que volvía a lo mismo que en los años 50. Más deberes, más exigencia académica, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos uno de los principales críticos con unas personas más opuestas a la existencia de los deberes, que es Alfie Kohn. Dice que, bueno, que parte de los estudios de Cooper, los cuales no son concluyentes, muestran correlaciones y no causalidad, ¿no? Y ahí tenéis alguna explicación de qué es eso de la causalidad y qué es la correlación. Y se pregunta que para qué aspecto de la vida preparan los deberes, ¿no? No ayuda necesariamente a adoptar decisiones meditadas, forma parte de una sociedad democrática o a pensar críticamente. Y tampoco hay ninguna evidencia de esa regla de los 10 minutos, que suena muy bien, del trabajo de Cooper. Y que hay una fuerte correlación entre tener una idea negativa de los niños y mandarles deberes, ¿no? Un poco esta idea del infierno, ¿no? De que la tierra es un valle de lágrimas y hemos venido aquí a sufrir, y a los niños hay que hacerles sufrir mandándoles más y más deberes. Bueno, en lo que se refiere a España, que es donde me he centrado, donde he conseguido más datos, porque la verdad es difícil saber cómo son los deberes, por ejemplo, en Francia o en Portugal. Es decir, habría que hacer una investigación en diferentes países, cosa que está más allá de mis posibilidades. Sobre los deberes, primero, el tiempo dedicado y las opiniones que tienen los diferentes agentes, padres, alumnos y profesores con respecto a ellos. Bueno, aquí tenemos datos de un informe PISA, que dice que cada vez se mandan menos deberes en la mayor parte de los países que participan del informe PISA, pero lo que se ve es que España, para nuestra desgracia, es uno de los países donde los niños y niñas o adolescentes tienen que realizar más deberes. Lo podéis ver si paráis la presentación. Aquí tenemos un gráfico un tanto anticuado ya, pero lo pongo porque compara el tiempo de los deberes en primaria con respecto a secundaria, ¿no? Y como se ve, y se va a ver en otras investigaciones, pues hay más horas de deberes en secundaria, ¿no? Lo cual parece hasta cierto punto lógico que así sea. Aquí tenemos datos de un informe que realizó la Junta de Castilla y León, en el que se analizan los deberes escolares para el alumnado de quinto de primaria y de tercero de la ESO. Como podéis ver, es bastante más reciente, es de septiembre de 2017, y como se puede observar ahí, pues en general en primaria los alumnos dedican menos de una hora a los deberes, ¿no? Pues ahí tenéis entre 30 y 60 minutos el 41,3, menos de 30 minutos el 14,9, pero tenemos un porcentaje, yo creo que preocupante, ¿no? Casi un tercio, ¿no? Un 27,6, que dedica entre una hora y media, y más de hora y media, un 16,1%. En el caso de la secundaria, pues la cuestión se agrava. Es verdad que a veces no se agrava mucho porque hay estudiantes que simplemente pasan a hacer los deberes y son los que van a engrosar las filas del fracaso escolar o del abandono escolar temprano. Este cuadro tiene de interés, es una tesis doctoral, yo creo que habría que hacer más análisis de este tipo, es
la percepción que tienen del tiempo dedicado a los deberes los padres, los profesores y los alumnos. Y lo traigo aquí a colación porque la mayor parte del profesorado considera que casi todos los alumnos dedican muy poco tiempo a los deberes, cosa que no ocurre así entre los alumnos y especialmente entre las familias, ¿no? Entre los padres y las madres. La cuestión de la importancia del tiempo, ¿no? Es decir, en el caso de la universidad, ¿no? Tenemos los créditos europeos como unidad de medida del tiempo, ¿no? Cada crédito europeo o cada crédito simplemente en el que se matricula un estudiante equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo. Esto debería forzar al profesorado universitario, a la hora de hacer los programas de las asignaturas, a pensar cuánto tiempo van a dedicar los alumnos en función del número de créditos que supongan sus respectivas asignaturas. Una propuesta que me parece interesante es que el profesor podría hacer él mismo los deberes para calcular el tiempo necesario que lleva su realización. Y lo que es fundamental es la importancia de que el profesor hable con los alumnos sobre los deberes. Es decir, por qué a ti te cuesta más tiempo o te lleva más tiempo, que tienes dificultades y cosas por el estilo. La excusa que suelen poner los profesores es que los deberes son continuación de tareas que se han acometido en clase. Entonces hay alumnos más espabilados que las acaban en clase y otros que no, y en consecuencia lo que hacen es llevarse tareas, trabajos para realizar en casa. Más opiniones. Aquí me remito a este estudio de la Junta de Castilla y León. Los maestros piensan que sus compañeros docentes en su inmensa mayoría son partidarios de los deberes, que casi todas las familias consideran útiles los deberes y sin embargo ahí tenéis datos de este sondeo de Metroscopia publicado en el diario El País que pone un poco en duda que haya tanto consenso con respecto a la bondad de los deberes. Más opiniones. Aquí es una opinión muy interesante, la opinión del alumnado sobre los deberes, ¿no? Que si son muchos, son difíciles, si proceden del libro de texto, si precisan o no el uso de Internet, son aburridos. Y aquí lo llamativo quizá es no solo que haya una opinión negativa con respecto a los deberes, sino las enormes diferencias que hay entre los alumnos de primaria y los alumnos de secundaria. Más cosas. Aquí tenemos un informe del Consejo Escolar de Navarra, donde se seleccionaron 4 cursos, tercero y quinto de primaria, primero y tercero de secundaria. Más de la mitad de los alumnos de primaria hacen las tareas solos. Preguntan si las tareas les ayudan a comprender mejor los temas de clase. El resultado contundente obtenido en primaria, un 85% de alumnos que dice que sí, baja 30 puntos en secundaria. Y cuando se les pregunta en secundaria si les resulta difícil hacer las tareas solos, la mitad responde que no, mientras que la otra mitad a veces tiene dificultades a la hora de hacer las tareas escolares. La investigación parece dar la razón a los adolescentes. Aquí tenemos entresacado algunas partes de una entrevista que se hizo a Andreas Schleicher, recordad, el coordinador general de los informes PISA, hablando específicamente del caso español, ¿no? Y Andreas Schleicher dice que bueno, los deberes son importantes, pero el problema en España es que son difíciles, no son creativos y el alumno tiene que hacerlos con los padres, lo que supone una pérdida de tiempo para todos. Yo añadiría un conflicto. Que en las clases españolas o las aulas españolas hay muchas directrices del profesor, el estudiante simplemente se sienta y le escucha, ¿no? Un poco lo que vimos en el tema dedicado a cómo se enseña nuestro sistema educativo. Y que usando el tiempo de manera productiva los estudiantes españoles no harían más deberes que en otros países. Os invito a que veáis que leáis, perdón, porque no es un vídeo, esta entrevista. Y aquí tenemos datos del Observatorio Estatal de la Convivencia. Esto se hizo hace unos cuantos años, pero con una muestra increíble, muy numerosa, ¿no?, de alumnos y alumnas. Y fijaos, el 34% de los alumnos de secundaria manifiesta que no entiende la mayoría de las clases y más de 2/3 partes dice que las clases no despiertan su interés. Opiniones referidas a la salud. Aquí tenemos un informe de la Organización Mundial de la Salud que destaca que desde los 11 años en España 1/3 de los niños y 1/4 de las niñas manifiesta sentirse presionado por las tareas escolares.
que la cosa empeora en la secundaria, en la ESO, a los 13 años, en el momento de la pubertad, con un 55% de niñas, un 53% de niños afectados por la carga escolar, y a los 15 años la situación todavía es peor. Y entre las consecuencias de este estrés está el aumento de problemas psicológicos debido al descenso de la autoestima. La cuestión de las academias, tutores e Internet. Bueno, es difícil saber cuánto del uso de estas academias, tutores o profesores privados de Internet tiene que ver con los deberes o tiene que ver con ir más allá de lo que la escuela enseña, ¿no? Esto está muy claro en el caso de las academias de inglés. Como no se aprende inglés en la escuela, pues no queda más remedio que ir a una academia para aprender algo de inglés. Pero seguramente si un niño o niña va a matemáticas, a una academia de matemáticas o contrata a un profesor de matemáticas, pues lo más probable es porque, no es tanto porque, puede ser porque quieren hacer los deberes, pero sobre todo porque va retrasado en esa materia. No, hay tenéis, bueno, un porcentaje muy alto de estudiantes españoles que tienen que recurrir a clases particulares, que más de la mitad del alumnado de la ESO recibe ayudas para las tareas escolares. Decir que esto no es solo de la educación obligatoria del bachillerato, en la universidad también ocurre, ¿no? En carreras como ingeniería o económicas, ¿no? Las asignaturas más difíciles, las matemáticas o lo que sea, tienen un negocio asegurado para las academias privadas, ¿no? Eso, bueno, lo habréis visto cuando salís de la facultad, cogéis el autobús, ¿no? Que hay gente distribuyendo folletos informativos sobre dónde aprender, por ejemplo, estadística, ¿no? Quizás en sociología. Bueno, aquí tenéis algunos datos, bueno, lo podéis ver detenidamente, sobre el uso de academias y demás. Lo de la regulación legal, bueno, pues llama un poco la atención que hay muy poca regulación legal, que hubo mucha más regulación legal durante la dictadura de Franco, lo cual es llamativo, ¿no? Y uno puede pensar, no, para fastidiar, no, al contrario, para regularlo en el sentido de que no se pasasen los profesores con los alumnos, con los deberes que mandan a los alumnos, ¿no? Ahí tenéis el decreto este del 31 de mayo del 57, ¿no? Que es muy sorprendente, ¿no? Es decir, todo el trabajo escolar deberá realizarse dentro de las horas de las respectivas clases. Y ahí tenéis unas declaraciones de Agustín Escolano en Cuadernos de Pedagogía, donde dice que recuerda con agrado las tareas encomendadas. Claro, no son los deberes típicos, ¿no? Coleccionar plantas, memorizar una poesía, ejecutar una plana caligráfica, levantar un croquis de mi casa, buscar el significado de algunas palabras. Claro, esto, algunos niños dicen, esto no son deberes, ¿no? Esto son otra cosa. Más regulación legal, pues en el año 73, ¿no? Antes de que muriese el dictador, pues ahí tenéis, ¿no? El tema de evitar recargo de actividad, evitar trabajos mecánicos, pasivos, repetitivos, que los profesores se coordinen entre sí, que no todos los profesores manden tareas al mismo tiempo, sino que se coordinen, ¿no? Es decir, que hablen un poco entre ellos, ¿no? Y lo más reciente que tenemos es de los años 80, de cuando estaba gobernando el Partido Socialista de Felipe González, y esto es una norma de bajo nivel, no es una circular de la Dirección General de Educación Básica, ¿no? De Educación Primaria en aquel entonces. Dice, se prohíbe encomendar tareas con carácter general, regular y periódico para que los alumnos las hagan fuera del centro. Bueno, digo, ¿y quién cumple esta normativa? Y se puede ver un pequeño informe que resume toda la legislación sobre deberes en esta página web. Bien, ¿y en qué consisten los deberes? Pues no está nada claro. Es decir, por lo que decía Escolano, los deberes que tenían era otra cosa. Coleccionar plantas, pues bueno, leer un libro, aprender una poesía, pero no hay ninguna investigación sobre qué consisten realmente los deberes, cuáles son las tareas que hacen los niños, y yo qué sé, si hacer ejercicios que vienen en el libro de texto, si, yo qué sé, elevar a la enésima potencia no sé cuántos números. Hay diferentes tipos de deberes en función de factores tales como la duración, la dificultad, el plazo de entrega, si se realizan individualmente en grupo. El alumnado dice, y posiblemente acierte, que mayoritariamente proceden de los libros de texto, y lo que está claro es que los deberes están íntimamente conectados con el modo en que se enseña y con los contenidos curriculares, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en los temas precedentes. Y aquí tenemos el contraejemplo de Finlandia, ¿no? Un país donde prácticamente no hay deberes y los resultados escolares son asombrosamente magníficos, ¿no? Está tomado de una película de este hombre, de Moore, y os pido que os fijéis entre los minutos 1.20 y 3.25, pero no tiene ningún desperdicio ver los 11 minutos que dura este vídeo. Los deberes están en función
del modo en que se enseña y de nuevo tenemos unas declaraciones de Andreas Schleicher que muchos profesores solo exigen a sus alumnos que memoricen los contenidos de la asignatura para poder aprobar los exámenes. Y en esa página del diario El País tenéis un pequeño vídeo de 3 minutos que irá precedido de una publicidad de 19 segundos donde podéis escuchar lo que dice a este respecto Andreas Schleicher. Y aquí tenemos un ejemplo de deberes, ¿no? Aquí tenemos antes teníamos una madre, ahora aquí un padre, un profesor de secundaria que se queja de los deberes que mandan a su hija en primaria. Dice, esta es la tarea para Semana Santa entregada a mi hijo, perdón, no hija, a mi hijo. Lengua, estudiar el tema 11, a la vuelta haremos el control, ¿no? Hay que controlar. En matemáticas, estudiar las tablas, el cuadernillo, páginas 3, 4, 5 y 6, en conocimiento del medio, las páginas 106, una cosa absolutamente creativa, ¿no? Y también tendrán un control, ¿no? Y aquí tenemos lo que dice un profesor, ¿no? ¿Por qué los profesores ponemos deberes, no? ¿Por qué ponemos deberes los maestros? Pues porque seguimos teniendo una chapuza de leyes educativas, pues, totalmente de acuerdo, creo yo. Bueno, yo por lo que estoy de acuerdo, que están pensadas para desaprender y desmotivar, que tenemos unos currículos súper recargados, es decir, un poco lo que hemos visto en los temas anteriores. Y estudiamos muchas cosas inútiles, inadecuadas a su edad, en fin. ¿Para qué le sirve a un niño la definición de hiato, materia, determinante? Pues eso también me lo pregunto yo. Como alternativas, bueno, pues Philippe Pierrenot, que es un sociólogo de la educación suizo, pues hablaba de que en lugar de deberes habría que establecer tiempos de trabajo en casa, y otra alternativa es la Flip Classroom, que no es la clase flipada, sino la clase invertida. Ahí tenéis un vídeo que yo creo que lo explica mucho mejor que lo que pueda hacer yo en este vídeo a su vez. Y como conclusiones, pues tenemos aquí un viejo debate inconcluso que apenas se toma en consideración la evidencia empírica. Yo me pregunto, o cualquiera puede preguntarse, ¿no? ¿Qué sabe el profesorado sobre los deberes? El problema surge por el exceso de deberes y no por esto en sí, pese a que yo creo que este es el meollo del problema. ¿Cómo conectan los deberes con el tipo de enseñanza que tenemos? Que no cabe rechazar la posible regularización, ¿no? Eso que preocupaba tanto al sindicalista de STES, y que hay otro tipo de deberes, ¿no? Bueno, pues seguramente deberes sí, pero habría que ver qué tipo de deberes son los que se mandan.